18 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en vivo, ustedes están escuchando día a día a través de FM Quirios. Vamos a hablar un poquito de un tema que ya veníamos anunciando en esta semana y tiene que ver con que la provincia de Río Negro tendrá un observatorio de conductas suicidas. Su creación, como lo anunciamos, fue aprobada en primera vuelta de manera unánime en la legislatura de Río Negro y se trata del Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas. Por eso, qué mejor que hablar sobre este tema con Marcelo Mandri, a quien le agradecemos por su tiempo, quien es el presidente de la Red Argentina de Suicidología. Marcelo, buen día, mi nombre es Aldo Pierre, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buen día Aldo, ¿cómo estás? Te saludo vos a la audiencia. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, esto se dio a conocer en estos últimos días. Por ahí nos gustaría saber o que le cuentes a la audiencia cuál será la función principal, ¿no?, de este observatorio en la provincia, en Río Negro. Bueno, sí, esta ley se viene trabajando ya hace unos años. Lo destacable de esta aprobación es que no solamente que todos votaron por unanimidad, sino que todos los bloques políticos, sin distinción de partidos, se sumaron para ser autores de la ley. Eso es, de alguna manera, un mérito que, bueno, que el sector político en muestra a la comunidad se planta para decir a nosotros nos interesa la vida. En cuanto a esto, la Red Argentina de Suicidología articuló con todos los partidos políticos, sin distinción de colores, y se diseña este observatorio. El observatorio básicamente va a tener una función operativa. Nosotros en Río Negro tenemos la adhesión provincial a la ley 27130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y la adhesión provincial en la número 5595. Bueno, mediante esto, la ley enmarca una serie de acciones que se deben llevar adelante para la prevención del suicidio. El observatorio, ¿qué va a hacer? Va a dar las respuestas operativas a aquellas cuestiones que la ley manda. Organismo que no existe hasta ahora en el país no existe un organismo que se dedique exclusivamente a articular, a organizar, a gestionar y a dar respuestas con respecto a la problemática del suicidio. Y esa es una tarea que hemos decidido afrontar desde la Asociación Civil Red Argentina de Suicidología, el Estado rionegrino y toda la comunidad que acompañó en esta propuesta. Marcelo, ¿crees que este observatorio va a permitir detectar zonas o poblaciones de mayor riesgo en este tema? Bueno, una de las tareas que va a tener el observatorio es, a través de la intervención comunitaria, desarrollar y generar estadísticas propias, no solamente de suicidio consumado ni de tentativa de suicidio, que son las que hoy se generan, sino que también las de los casos de ideación suicida que se tenga conocimiento. Entonces, nosotros, pudiendo saber cuáles son la mayoría de las franjas etarias o zonas vulnerables donde las personas padezcan ideación suicida, y ese padecer pueda devenir del cúmulo de algunos factores de riesgo, nosotros podemos evaluar las estrategias necesarias para desarrollar en ese terreno, porque todos los terrenos no son iguales, no es lo mismo intervenir en Comayo o en Jacobasi de la provincia de Río Negro, que es en la línea sur, que intervenir, por ejemplo, en General Roca o en la ciudad de Viedma. Las intervenciones son distintas porque la comunidad en general es distinta. Entonces, a ver, sí. Perdón si te entendí, esto va a ayudar como a tener un diagnóstico, no sé si es el término, de manera preliminar sobre las conductas suicidas en la provincia de acuerdo a su lugar. Claro, correcto. Se va a poder armar un mapa para poder diseñar estrategias y dar respuestas a cada situación o a cada territorio. Siempre se debe actuar de acuerdo a estrategias, tácticas y técnicas. Bien. Cuando las personas intentan dar respuestas sobre la marcha, dar respuestas instintivas que no son pensadas y que no son articuladas en conjunto a través de organizaciones especializadas e instituciones, generalmente esas respuestas nos dan buenos resultados. Bien, dicho esto, ¿no?, y por el trabajo que ustedes vienen llevando adelante con la red, ¿qué podés mencionar como aquellos factores de riesgo más preocupantes en nuestra zona, en nuestra región? Agregamos Patagones, si se puede, porque estamos en Viedma, Patagones como comarca. ¿Qué es lo que podés agregar? Sí.
La problemática Viedma Patagones es similar porque somos prácticamente uno. Bueno, mira, factores de riesgo tienen que ver mucho con la persona individualmente, pero factores de riesgo también podrían ser problemáticas sociales como las adicciones. El consumo problemático es un factor de riesgo que lamentablemente afecta mucho a los comportamientos suicidas. Situaciones de violencia también son factores de riesgo a tener muy en cuenta, pero eso también hay que explicarlo bien para las personas que nos escuchan, que los factores de riesgo, como pueden ser violencia, aislamiento social, baja tolerancia a la frustración, padecer adicciones y demás, los factores de riesgo son dinámicos. Esto quiere decir que en alguna etapa de nuestra vida puede ser altamente riesgoso y en alguna otra etapa de nuestra vida no significa que deje de ser riesgoso, pero sí, el tránsito de esa problemática no implicaría tanto riesgo como en otra etapa, ¿se entiende? Eso de acuerdo a las herramientas que pueda tener la persona. Yo te puedo dar un ejemplo muy duro, pero para que se entienda bien, el caso de las estrellas amarillas. Nosotros podemos suponer que, y podemos realmente entender que la pérdida de un ser querido, un ser cercano, puede significar un factor de riesgo. Pero algunas personas, en determinado momento de su vida, ese factor de riesgo se transforma en un motor que las impulsa todos los días a seguir adelante en el tema, como por ejemplo, podemos dar el ejemplo de las estrellas amarillas, que son personas que han perdido seres queridos en accidentes de tránsito, y eso se transforma en un motor a través de su resiliencia en tratar de ayudar a otras personas. Bueno, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero sí, la lectura de los factores de riesgo a nosotros nos dan unos indicadores que precisamente eso nos muestra la vulnerabilidad, no solamente en que se puede estar la persona, sino que en la que se puedan encontrar las comunidades. Claro, esto indudablemente trato de interpretarte, te agradezco porque es un tema muy profundo y uno conoce los tiempos radiales, por ahí uno quiere explicarlo, pero lo estás haciendo muy bien y muy claro. Esto también debe tener que ver con la reacción de cada individuo, de cómo está mentalmente, espiritualmente, socialmente, no sé, ¿no? Es correcto, es así. Mira, las personas somos de acuerdo a nuestra característica y de acuerdo a nuestra historia. Nosotros somos de acuerdo a nuestra historia. Si yo no hubiese vivido y transitado lo que he transitado, yo no sería la persona que hoy soy. Además de eso, tenés que tener en cuenta las características personales. ¿Bien? Todo eso hacen que vos, ante determinada situación, reacciones de una manera o de otra. Por eso cuando muchas veces se pone un ejemplo en concreto para definir por qué una persona a lo mejor se vería impulsada a tratar de quitarse la vida como disparador, bueno, ese ejemplo en concreto para algunas personas sí podrían llegar a ser un acelerador de proceso o un disparador, y para otras no. Todo tiene que ver de acuerdo a la persona. Y otra cosa que hay que explicar, ya que estamos hablando de esto, que la problemática del suicidio es multicausal. Nunca es por una sola razón o causa. Siempre son un cúmulo de circunstancias que se van acumulando en el tiempo y a través de la condición de cada persona, de la característica y de su historia, hace que pueda reaccionar de tal o cual manera. Pero siempre son un cúmulo de causas. Hablaste de algunos factores de manera general, ¿no? ¿Y qué puede hacer un vecino o no sé, se me ocurre un docente, un familiar, si detecta o intuye que puede haber alguna conducta de riesgo con respecto al suicidio? Bien, básicamente hay una serie de recomendaciones y la primera recomendación que les puedo hacer, que no obedezcan a los mitos que circulan en la comunidad. ¿Cuáles son? Mitos como creer que el que se va a quitar la vida no lo dice y simplemente lo hace, eso es un mito, o creer que la persona que lo dice está haciendo alarde o quiere llamar la atención de manera caprichosa, eso no es así. Las personas que manifiestan tener intenciones de quitarse la vida, lo que están haciendo es pedir ayuda a su manera, de la forma que pueden pedir ayuda. Vos ten en cuenta que las personas no piden ayuda como vos pretendés que sea el pedido de ayuda. Las personas piden ayuda como pueden y con las herramientas que tienen en su momento. Entonces, cuando alguien nos diga
que tiene intenciones de quitarse la vida, o que no le gusta la vida que está teniendo, o que no quiere seguir viviendo así, o cualquier tipo de esas expresiones, paren la pelota, pregunten, no tengan miedo a preguntar. Díganle a la persona, vos me estás hablando que no querés vivir más, y a lo mejor la persona te dice que sí, a lo mejor la persona te dice sí, así yo no quiero vivir más, no aguanto más. Y ahí te abrió la puerta para que vos le puedas ofrecer desde tu lugar acompañamiento para ir a buscar ayuda especializada. Eso es una recomendación, ofrezcan acompañar, no jueguen al psicólogo, no se hagan los psicólogos ni los terapeutas. El amigo es el amigo lo que debería hacer, es decir, si vos querés, a mí me gustaría acompañarte porque realmente lo deseo, vos no sos una carga para mí, yo quiero acompañarte porque quiero verte bien, entonces vayamos a buscar ayuda especializada. Esa es una de las recomendaciones. Otro mito a lo mejor puede llegar a ser creer que las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. En realidad, no todas las personas que piensan en el suicidio tienen que ver con un trastorno mental. La problemática suicida tiene una característica que es de índole biopsicosocial. Hay cuestiones de carácter social que inciden directamente en una persona para a lo mejor en un momento de su vida piensen que no tiene sentido seguir haciendo fuerza. Y a lo mejor no tiene nada que ver con un padecimiento mental. Entonces eso es otro mito que hay que erradicar. Y ese mito muchas veces va acompañado de creer que solamente pueden hacer prevención del suicidio los profesionales de la salud mental. Eso no es así. La prevención del suicidio es algo que tenemos que afrontar entre todos, absolutamente todos, con un poco de conocimiento sobre la problemática, podemos contribuir a la prevención. Lo que no podemos hacer todos es intervención. ¿Bien? La intervención tiene que ir de la mano de los profesionales y de los especialistas. Pero prevención, todos podemos contribuir. ¿De qué manera? De la manera que yo recién te dije, acompañando a la persona, no juzgándola. Si alguna persona, hijo, hermano, alumno, lo que sea, en algún momento nos dice que no quiere vivir más, o que pensó en algún momento en dejar de vivir para dejar de sufrir, bueno, no hay que decir cosas como que sean para juzgarlo, no digas así, a Dios no le gusta, o no digas así, pensá en tu mamá. Bueno, esas cuestiones no suman. Lo que hay que poner el foco es en la persona que está sufriendo, ¿bien? No evaluarla a la persona, no ponerse como ejemplo fundamentalmente, no decirle, mira, yo eso una vez lo viví, porque esta es una cosa muy común que a nosotros a lo mejor nos brota naturalmente. Tratar de ponernos con el ejemplo porque pensamos que estamos dando un aliento a la persona. Bueno, eso no suma. No decirle, yo esto una vez lo transité y vas a ver que se va a resolver rápidamente. Porque a lo mejor sin querer lo que estamos haciendo en la persona es decirle de manera indirecta que en ese momento no tiene la capacidad para resolver los problemas. Entonces yo lo pude resolver fácilmente y él no. Entonces podemos estar reforzando la idea en la otra persona que el problema es él. Y eso es lo que no se busca. En realidad, la persona que padece, el problema no es él, son las circunstancias que se dieron. Y todos en nuestras vidas atravesamos circunstancias dolorosas y pesadas. Bueno, precisamente la vida es eso, es un cúmulo de situaciones adversas y situaciones felices. Lo que sucede es que a veces, para superar esas situaciones adversas, necesitamos el acompañamiento de otra persona. Y eso es lo que se trata de alguna manera de incentivar a que todos desde nuestros lugares podamos acompañar. ¿Hay como una especie de tabú social, por decirlo de alguna manera, para hablar del suicidio? Sí, es un otro mito y, a ver, es una vieja creencia suponer que hablar de la problemática del suicidio puede darle la idea a otra persona a cometer suicidio. Bueno, esto no es así. Si se habla de manera responsable, con fundamentos, tendientes a la prevención, como lo estamos haciendo en este momento, lo que logramos, hablando de la problemática, es darle la oportunidad a una persona que a lo mejor está padeciendo, que conoce a alguien que está padeciendo, es en que busque ayuda. Bien, lo que no se debe hacer es hablar de la manera negativa. Por ejemplo, bueno, aparte, además, la ley indica que no se puede hacer, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud también, lo que no se debe hacer es dar datos personales,
hablar de supuestos motivos, romantizar el suicidio. Eso no se debe hacer, no se deben mostrar lugares donde han sido utilizados para cometer suicidio, mucho menos mostrar a la persona. Bueno, todas esas cuestiones no suman y sí pueden llegar a ser contraproducentes. Pero hablar de la prevención del suicidio, estamos hablando de prevención, de vida, llevando el mensaje que el suicidio se puede prevenir, el suicidio es prevenible y previsible. Bien. Lo que sucede es que necesitamos conocimientos mínimos para poder alertarnos ante las señales y poder intervenir a tiempo. Bueno, ustedes los hemos seguido y los seguimos, ¿no? Ustedes saben dar talleres, charlas, y tal vez alguien de los que nos está escuchando ha perdido algún familiar, algún ser querido de esta manera. ¿También brindan alguna especie de acompañamiento? Sí, nosotros tenemos un grupo que está funcionando en la oficina de Viedma, que es para acompañamiento de familiares y entornos de personas que hayan perdido algún ser cercano o que estén transitando la problemática con ideación suicida. Nosotros ese espacio es absolutamente gratuito, solidario. Nosotros desde la asociación no pedimos donaciones, no recibimos subsidios de ningún estado. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de especialistas y profesionales que integran la asociación como voluntarios de manera absolutamente gratuita y solidaria. Así que si alguien alguna vez necesita ayuda, ser acompañado, necesita preguntar algo porque tiene alguna duda, no duden en hacerlo. Pregunten, manden un mensajito a nuestro número de WhatsApp que es 2920 24 40 99 o búsquennos por las redes sociales como Red Argentina de Suicidología y vamos a tratar de contribuir en todo lo que nosotros podamos, ya les digo, de manera absolutamente gratuita y solidaria. Buenísimo. Una más, con respecto a la zona o la comarca, ¿cómo estamos en cuanto a estadísticas? Bueno, yo te voy a dar las estadísticas oficiales nacionales de Río Negro. Sí. Y después podemos hablar de Patagones. Bien. Acá hay que dar el mensaje, fundamentalmente, a través de los medios, el mensaje de esperanza. Bien. Y este mensaje de esperanza va acompañado por el aval empírico de haber desarrollado la actividad dentro de la provincia de Río Negro. Río Negro, hace 6 años atrás, tenía las cifras similares en cuanto a los suicidios consumados en su estadística que el resto de las provincias patagónicas. Hoy Río Negro viene descendiendo las tasas de suicidios consumados, eso hay que aclararlo, de suicidios consumados, en un 20.6% interanual. Hoy Río Negro, de acuerdo a estadísticas oficiales, nacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, es la provincia con menor tasa de suicidios consumados del país. ¿Cómo se logra esto? Con trabajo comunitario. Firmemente trabajo comunitario. Las instituciones se sumaron a ese trabajo, la concientización institucional, acá le pusimos mucha energía, pero eso se logra con trabajo. Nosotros estamos a veces cansados de ver esas fotos de intenciones que suelen subir los funcionarios. Nos reunimos para diagramar estrategias, no, eso no sirve. Lo que sirven para la prevención del suicidio son las acciones concretas, brindar respuestas y después anunciar que el servicio se está brindando. Porque vos lo que generás en otra persona es una esperanza y cuando la persona va a buscar la respuesta no la tiene. ¿Bien? Entonces, trabajo serio, comprometido, a través de profesionales y fundamentalmente acompañado por las instituciones y con el apoyo de la comunidad, porque esto es algo que tenemos que desarrollar entre todos. Siguiendo ese círculo, es que Río Negro hoy está teniendo los avances que tiene. Ahora, nos cruzamos para el lado de Patagones. Patagones, siendo que está tan cerca de Río Negro, tiene quizás algunos beneficios, porque somos todos una misma comarca, somos todos una misma comunidad, pero si yo te tendría que decir objetivamente, las instituciones y los organismos estatales de Patagones deberían poner un poquito más la mirada sobre la problemática, porque esta es una situación o una problemática que merece acciones concretas. Bien, si la mirás de afuera, si metés el problema abajo de la alfombra,
nunca vas a tener buenos resultados. ¿Tienen las herramientas para hacerlo? Sí, tienen las herramientas para hacerlo, porque estamos cerca. Y la Red Argentina de Suicidología cuenta con profesionales especializados en la problemática suicida. Entonces, las herramientas están. Bueno, nosotros nos ofrecemos solidariamente a que las puedan usar las herramientas. Le repetimos, los avances están, el camino se conoce. Bueno, tenemos todo para ir hacia la superación. Yo, desde mi lugar, y mi humilde opinión es que no desaprovechemos esta oportunidad, porque no estamos hablando de números ni de gestión política. Estamos hablando de vidas. Estamos hablando de la vida de nuestros afectos, nuestros hermanos, nuestros amigos, esposas y esposos. Son nuestros afectos y merecen toda la atención que nosotros podamos poner. Muy bien, Marcelo, la verdad que se hizo extensa la entrevista, pero la verdad muy constructiva. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a volver a contactarte. Bueno, felicitarlos por el trabajo y la tarea que llevan adelante. Profunda, difícil, pero que la verdad que salvar vidas, ¿no? Contener o acompañar es pero muy importante. Nosotros te agradecemos y estamos a disposición también como medio para lo que deseen o necesiten difundir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar y les mando un gran saludo afectuoso desde acá y a la comunidad también. Gracias. Igualmente. Escuchamos, la verdad que les dije, ¿no? Desde temprano, quédense porque ya habíamos hablado con Marcelo en otra oportunidad y bueno, muy interesantes los conceptos que vierte esta charla fue en el marco de este observatorio de conductas suicidas y después contando o mechando, por decirlo de alguna manera, la importancia de este observatorio para la provincia de Río Negro, pero también comentando el trabajo que lleva adelante. Te dejo nuevamente el número 2920 de la red, ¿sí? De la red argentina, en este caso atendiendo aquí en la ciudad de Viedma, 2920 24 40 99, ¿sí? Reiteramos con Marcelo Mandri, presidente de la Red Argentina de Suicidología. Y los mensajes en la radio podés dejarlos al 2920 47 0695.